Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Te sientes culpable? ¿No hallas la salida? Estás en contra de la pared en un callejón sin salida. Tu corazón se agita. Sientes atrapado, como que alguien te está buscando todo el tiempo. Hoy quiero decirte que en el peso de tu culpa, donde te sientes condenado, hay un defensor que puede venir y defender tu caso. ¿Sabes quién es él? Convicción y condenación. Por un lado, la convicción nos enseña las evidencias de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Dicta una voz en tu conciencia, habla a nuestro corazón, nos guía a toda verdad y a toda justicia, nos sienta en un mueble, platica con nosotros y nos dice aquellas cosas que no agradan a Dios. Del otro lado, la voz oscura, fuerte, que una y otra vez repite en tu conciencia, en tu corazón, aquello que no le agrada a Dios. Pero esta voz te dice, no lo intentes más, eres indigno, no busques de Dios. Tenemos que aprender a diferenciar en esta línea entre convicción y condenación. ¿Qué voz vas a escuchar hoy? El Señor nos dice, ninguna condenación hay para los que han creído en Cristo Jesús. Hola, Dios le bendiga. Oscar Santamaría, hoy hablando sobre el tema de la convicción. San Juan capítulo 16 habla una fascinante historia sobre Jesús dirigiéndose a sus discípulos porque ellos estaban tristes, acongojados, porque su hombre, aquel superhéroe de la fe que había calmado la tempestad, resucitado a Lázaro, le había dado de comer a las multitudes, ahora le dice que se va. Pero le dice que no estén tristes porque vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu Santo y habla de diferentes características. Habla que cuando Él venga no hablará por sí solo. Dice que tomará de lo mío y lo hará saber a vosotros. Pero hay una característica poderosa en el versículo 8 que habla que éste también convencerá al mundo de su pecado y de justicia y de juicio, etc. Entonces, empezamos a ver una de las características de la obra del Espíritu de Dios para con el ser humano es enseñarle la condición de su pecado, para mostrarnos en un espejo quiénes somos ante la ley de Dios. Pero hay otro lado de la moneda donde también existe la condenación. Y es allí donde nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a diferenciar estas dos cosas. Tenemos que entender que la convicción del Espíritu de Dios son de aquellas cosas que estás a punto de cometer. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Cuando el Señor promete a sus discípulos que vendría otro Consolador, habla de alguien que literalmente está a tu mano derecha. El Paracletos, alguien que te va a guiar y te va a instruir. Es como literalmente tener un guía que si prestamos bastante atención, si en nuestro diario vivir desde que nos levantamos y vamos al trabajo, incluso antes de irse al trabajo, si oímos su voz en la oración, si estamos en la calle, si estamos conversando con alguien, si estamos haciendo una transacción, si estamos haciendo un nuevo plan de compra de una casa. En nuestra rutina diaria, el Espíritu de Dios está allí para decirnos, para guiarnos. Si nosotros ponemos bastante atención
y nos dejamos guiar por Él, ya que Él es un caballero, nos va a dar en nuestro corazón una convicción de aquellas cosas que no agradan a Dios. ¿Sabes qué? Una de las cosas más hermosas que cuando hemos venido a Dios es que antes no nos importaban las cosas, teníamos un corazón duro, de roca, pero qué bonito es cuando hemos venido a Cristo, inmediatamente se puede ver en el rostro de alguien, en las actitudes de su diario vivir, cómo se comporta. Y esta obra comienza a estar pasando. Es que el Espíritu Santo como que da punzadas. La Biblia habla en el Salmo 73, 21, que el salmista dice que sentía yo punzadas en mi corazón por la reprensión del Señor, por el consejo de Dios, por aquellas cosas. Así es que no hay que esperar que hayas cometido algo malo para sentir la convicción. La convicción del Espíritu de Dios se siente antes de que vayas tú a hacer algo que no le agrada a Dios. Yo me acuerdo cuando comencé en el camino del Señor, yo decía unas palabras que no eran muy buenas, un lenguaje que no era muy bonito escucharlo. Y entonces decía alguien, cuando vayas a decir una mala palabra, pídele consejo al Espíritu Santo que te ayude y te das una manotada en la boca. Y yo me acuerdo que yo fui a la oración, tenía yo 15, 16 años y ahí iba yo a decir aquella maldición nuevamente. Pero antes de decir, algo había pasado, algo totalmente diferente a antes. ¿Quién era esta voz que me estaba diciendo, no lo digas? ¿Sabe por qué? Porque yo le di cabida a que Él fuera mi guía y le pedí consejo justamente antes de yo decir algo. Venía aquella punzada, aquella voz a mi corazón, a mi conciencia, a mi alma, a mi espíritu, como usted le quiera llamar, de no hacer aquello. Así es que dejemos que el Espíritu del Señor nos dé esas punzadas. El salmista también dice, David, en el 38, 18 del Salmos, capítulo 38, el versículo 18, habla que él estaba afligido en cuanto callaba de su pecado, ¿verdad? La aflicción de Dios. La Biblia habla de esta convicción, el Salmo habla de estas punzadas, también habla de esta aflicción en el Espíritu. Así que cuando nos dejamos guiar por el Espíritu del Señor, vamos a sentir esa convicción del Señor. Y cuando venga, hagamos caso, ¿verdad? Digamos sí a la voz de Dios y siempre Dios te va a llevar a la victoria cuando dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe a la verdad y a la justicia. Amén. Esta palabra que habla Pablo sobre el ser contristados, pero que produce un arrepentimiento, quiere decir que Dios ve que nosotros vamos hacia un rumbo de destrucción. Y Dios dice, vayan por este otro lado. Este es el camino correcto. Arrepentimiento es justamente eso. Nosotros los evangélicos le dimos una total y diferente connotación al significado de esa palabra y realmente es dar una vuelta de 180 grados. O sea, no un círculo completo que son 360, sino ibas para acá, ahora vas hacia otro rumbo. Ibas para allá, pero Dios dice, ve para acá, da una vuelta, un giro. En otras palabras, cambia de tu mentalidad o tu manera de actuar, tus hábitos sean quebrados. Esa es la instrucción. Estamos aprendiendo a discernir y a entender el principio de la convicción y la obra del Espíritu de Dios en nuestro diario vivir. ¿Para qué? Para vivir en la victoria que es en Cristo Jesús. Este es mi propósito con estas palabras, estas enseñanzas, donde son cristocéntricas, donde nos ayudan a vivir en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, arrepentirse. ¿Pero qué es perdón? Muchos de nosotros pedimos perdón a Dios. Y es bueno estar pidiéndole perdón a Dios. Señor, perdóname por esto. Señor, perdóname. Y hay personas que se la pasan un ciclo de 10 años viviendo en esa
perdóname, perdóname. Ahora, cuando yo voy por la autopista a 100 por hora y dice la velocidad que debo de ir a 60 y miro que un policía me detiene y yo le digo al policía, perdóneme, discúlpeme, voy muy ligero porque tengo una urgencia. El policía me va a decir, está bien, yo lo perdono. Y le muestra un ticket, una esquela, dicen en Honduras. Y bien, y le dice, tiene 21 días aquí en la corte en Texas para poder ir y pagar, presentarse ante un juez y pagar. Así es que me perdona, pero tengo una consecuencia. Así es que quiero que miremos esto práctico en Dios. La sangre de Cristo está disponible para limpiarnos, para perdonarnos. Pero si nosotros continuamos haciendo aquella obra, envolviendo en los mismos hábitos pecaminosos, haciendo cosas que no agradan a Dios y yéndonos en hábitos destructivos, en la indisciplina, por ejemplo, porque personas piensan que pecado solamente es referirse a cosas inmorales. No, la Biblia en Santiago habla que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Así que más adelantito estaremos hablando de eso hoy. Bien, así que entonces estamos aprendiendo la diferencia en esta sección de arrepentirse y perdón. ¿Sabe qué? El Señor nos va a perdonar si nosotros venimos con un corazón contrito y humillado. Dice la Biblia que Él no despreciará a alguien que viene de un corazón humillado ante su presencia. Dios no puede, ¿verdad?, ante eso, cuando una persona viene de todo corazón. Pero hay de nosotros si queremos continuar tropezándonos con la misma piedra. Recordemos, la voz del Espíritu de Dios está allí para decirnos aquellas cosas. Pero también le voy a decir algo, el Espíritu Santo no es un juguete. El Espíritu Santo es una persona, un caballero, tiene voz y constrita también. La Biblia dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En Proverbios, en el capítulo 1 de Proverbios, habla algo tan poderoso sobre una advertencia que hace Dios acerca de la voz de la sabiduría. Dice, capítulo 1, versículo 7, todos lo sabemos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero el versículo 8 empieza a hablar de que, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Habla porque adornos son de gracia. Y habla sobre el versículo 15, hijo mío, no andéis en el camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y en fin, empieza a hablar sobre advertencias de no caminar en el camino de los inicuos, de aquellos que son necios. Y habla de esa voz que habla, versículo 20 del Proverbios capítulo 1, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas. Y dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Dice entonces, volveos a mi reprensión, en aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Pero habla un versículo muy fuerte, el versículo 24, por cuanto llamé, dice, y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad, dice el versículo 28, y aún se empieza a hablar más duro. Dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría. Dice, cuanto yo extendí mi mano y no quisisteis ningún consejo, menospreciaron mi reprensión. Pero qué bueno es Dios que siempre que da una manotada, ese golpe, también viene el bálsamo. Gracias que ese capítulo termina con un bálsamo, porque dice el versículo 33, más el que me oyere,
habitará confiadamente y vivirá tranquilo del temor del mal. Así es que el que oyere. ¿Sabe qué pasa cuando sentimos esas punzadas en nuestro corazón y sentimos esa advertencia o esa congoja de tristeza de que ofendí a mi hermano? No debía haber hecho esa llamada, no debía haber hecho ese comentario. Ese negocio que estoy haciendo, siento que es sucio, me estoy ganando el dinero muy fácil de la manera no honrada. Estoy teniendo conversaciones incorrectas en mis medios sociales. Estoy pensando cosas que no debo de pensar. Pero cuando venga la voz del Espíritu Santo, debemos de acudir a Él para que Él nos traiga su consejo. Pero tenemos que ser prontos, no solamente pedir perdón, sino que cambiar hábitos en nuestra vida. Entonces realmente estaremos caminando en la instrucción y el consejo de Dios. Porque ¿sabe qué? De lo que acaba de leer ahorita, si nosotros no escuchamos el consejo de Dios, poco a poco aquellas punzadas se van a ir yendo y es cuando el hombre empieza a engrosar su corazón. El hombre vuelve a hacer su corazón de piedra, porque le ha dicho al Espíritu de Dios, no te necesito. Y constantemente Él nos guía a su verdad y a un terreno de paz, seguro, pero nosotros despreciamos. Entonces, de repente hay personas que ya han engrosado su corazón y ya el temor de Jehová ya no está. Por el otro lado, existe la condenación. Existe el lugar que te lleva a sentirte que no vales nada. Y para eso vamos a continuar en nuestro siguiente programa. Gracias por haber estado ahí pendiente de nuestras enseñanzas. Recuérdenos en Facebook como Pastor Oscar Santamaría y también puede bajar nuestras aplicaciones de Expresión TV en la tienda de Apple o de Google, o sea, los que usan iPhone y los que usan Android. Vaya y búsquenos, Expresión con Z, y ahí vamos a ir añadiendo diferentes videos para su edificación. Para mí fue un gozo, un gusto haber compartido con ustedes una vez más la palabra del Señor. Recordemos la voz del Espíritu Santo y esté pendiente para la segunda sección de esta palabra, donde hablaremos sobre la condenación y cómo poder sacarla de nuestra vida y poder vivir en la victoria que hemos tenido en Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga. Amén. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Te sientes culpable? ¿No hallas la salida? Estás en contra de la pared en un callejón sin salida. Tu corazón se agita. Sientes atrapado, como que alguien te está buscando todo el tiempo. Hoy quiero decirte que en el peso de tu culpa, donde te sientes condenado, hay un defensor que puede venir y defender tu caso. ¿Sabes quién es él? Convicción y condenación. Por un lado, la convicción nos enseña las evidencias de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Dicta una voz en tu conciencia, habla a nuestro corazón, nos guía a toda verdad y a toda justicia, nos sienta en un mueble, platica con nosotros y nos dice aquellas cosas que no agradan a Dios. Del otro lado, la voz oscura, fuerte, que una y otra vez repite en tu conciencia, en tu corazón, aquello que no le agrada a Dios. Pero esta voz te dice, no lo intentes más, eres indigno, no busques de Dios. Tenemos que aprender a diferenciar
en esta línea entre convicción y condenación. ¿Qué voz vas a escuchar hoy? El Señor nos dice, ninguna condenación hay para los que han creído en Cristo Jesús.